la más profunda aflicción. Luego se vuelve una nueva canción, cuando yo puedo desde yo ver de la gloria de Dios. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está... Excelente día, Dios les bendiga. Sean bienvenidos al devocional del día de hoy, jueves 19 de octubre, el cual lleva por título Un nuevo hombre en Cristo. Estando en Efesios 2, versículos 11 al 22. Así dice la palabra de Dios. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante su cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos, perdón, y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados una morada de Dios en el Espíritu. Un nuevo hombre en Cristo. El día de hoy el- tenemos la continuación de lo que es el capítulo 2. De hecho, hoy terminamos el capítulo 2 y hace unas puntualizaciones muy importantes con respecto a esta relación entre creyentes judíos y creyentes no judíos, conocidos como gentiles. Y como primer punto es reconciliados. En el versículo 11 al versículo 16 habla sobre este aspecto de lo que es la reconciliación. Pero en el versículo 11 pone un contexto muy general en el que dice que deben de acordarse, y le dice ustedes, los que son gentiles de acuerdo a la carne, los que no son judíos de nacimiento, eran ustedes llamados o eran conocidos porque ustedes no fueron circuncidados de acuerdo a las tradiciones judías. Entonces, eso los llevó a estar alejados, dice acá, en aquel tiempo estabais sin Cristo. No que ellos estaban, o que la circuncisión aleje o acerque a una persona a Cristo, no, sino que se está refiriendo a que ellos estaban alejados de lo que es la promesa del Mesías. ¿Por qué? Porque ellos no la conocían y porque no pertenecían al pueblo judío. Entonces, vemos cómo empieza a marcar esta diferencia o empieza a tratar esta diferencia que existía y que prevaleció por muchos años, en la cual están los judíos y los gentiles. Entonces aquí recordemos que le está hablando principalmente a los gentiles y le dice, ustedes acuérdense que no son judíos, acuérdense que el hecho de no participar de la circuncisión desde nacimiento los llevaba a no conocer al Mesías, dice estar lejos del Mesías, incluso no pertenecer a lo que es la ciudadanía israelita.
Y después, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, ¿a qué se refiere con esta promesa? Bueno, la promesa que Dios le dio a Abraham, que dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En esa promesa está diciendo, sin esperanza de salvación. Y después, lo más importante, sin Dios en el mundo. Estaban a la deriva, no conocían a Dios, no tenían esperanza y su destino era el infierno, era la perdición. Pone este contexto, ¿para qué? Para que en el versículo 13 hable de algo muy importante que dice, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, dice, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Todo lo que habló en en los versículos 11 y 12 lo sintetiza en el que dice que en otro tiempo estaban lejos, no conocían, pero ustedes que estaban lejos han sido hechos cercanos por medio de la sangre de Cristo. A través del sacrificio de Jesús, ellos son acercados. Y lo más importante es, bueno, todo esto es importante, pero que podemos resaltar que dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Aquí el apóstol Pablo está haciendo un claro énfasis en que solo Jesús es nuestra paz. No existe otra fuente de paz, de tranquilidad. Lo que las leyes, ordenanzas, ceremonias, sacrificios y buenas obras nunca pudieron hacer para establecer la paz entre Dios y los hombres, Jesús lo hizo de manera perfecta. Esas cosas, las ordenanzas, las leyes, ceremonias, sacrificios, buenas obras, no podían traer armonía entre los hombres y Dios, ni siquiera entre los mismos hombres, porque recordemos que el pueblo de Israel era uno solo. Después del reinado de este Salomón, llegó su hijo Roboam y después se levantó Jeroboam y se dividió Israel en el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, que tenía 10 tribus, fue conquistado por Asiria. El reino del sur fue conquistado por Babilonia. Entonces, el reino del norte empezó a ser combinado con gentiles y se fue perdiendo, por así decirlo, esa pureza en cuanto a linaje. Y de ahí el pueblo de Israel de Judá regresó a Jerusalén. Y ellos tenían este problema de que algunos debían de adorar en el monte que estaba en Samaria y otros que debían de adorar en el templo de Jerusalén. Entonces, ni siquiera las ordenanzas, ni siquiera las costumbres, ni las tradiciones podían poner esa tranquilidad. Solamente el sacrificio de Cristo trae esa paz a nosotros. Así como el pecado es la causa de todo conflicto y división, también es el enemigo de toda paz y armonía. Algo inherente a la maldad es la imposibilidad de la paz. El pecado tiene la característica básica del egoísmo, y el egoísmo, por definición, lo que hace es que fomenta la división y el desorden. Es por eso que es enfático y dice, Él, Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, ya que de los gentiles y de los judíos hizo uno y que derribó las paredes intermediarias. Y en el tiempo cuando Jerusalén fue conquistado por los romanos, los gentiles podían acceder a una pequeña parte, no del templo, sino del patio o de las afueras del templo, y había una pared, había un espacio que dividía y que ya no podía permitir que avanzaran los gentiles. Y el apóstol Pablo está haciendo alusión a eso y dice, derribó, quitó todas las paredes de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley
de los mandamientos, expresado en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y el versículo 16 dice, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo pueblo, matando en ella las enemistades. Somos reconciliados con Dios mediante el sacrificio perfecto que Jesús hizo en la cruz. Somos limpios mediante su sangre, quitó toda separación, ahora somos pertenecientes a un solo pueblo, y en su carne quitó todas las enemistades de los mandamientos. ¿Por qué? Porque Él es el sacrificio perfecto. Recordemos las enseñanzas de Hebreos. Él es el sacrificio por excelencia, Él consumó la obra, trae la paz, y dice mediante la cruz reconcilió con Dios, porque en la cruz dijo consumado es. Entonces, lo que nos llama aquí o lo que está llamando acá mediante esta enseñanza doctrinal es que nosotros como creyentes no debemos de estar peleados. ¿Por qué? Porque si somos creyentes, nuestra convicción debe estar en ser llevados a tener paz los unos con los otros. Porque nuestra paz proviene de Cristo y esa paz nos lleva a tener tranquilidad con Dios. Romanos 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en este aspecto, el apóstol Pablo lo que quiere es que no exista problemas entre gentiles y judíos y que los judíos dejen sus prejuicios hacia los gentiles. Porque los judíos no bajaban de categorizar a los gentiles como inmundos, como perros incluso. Entonces, les llama a que tengan esa armonía porque pertenecemos a un mismo cuerpo. Una enseñanza que está en Primera de Juan 2:9 dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. ¿Qué es lo que nos enseña aquí? Que no debe de haber enemistades, que no debe de haber problemas. Y si existen, buscar la posibilidad, buscar los caminos de reparar esas cuestiones. ¿Por qué? Porque el odio en nosotros nos lleva a estar en oscuridad y esa oscuridad quiere decir que no conocemos a Dios y que no reconocemos que debemos de actuar con perdón. Entonces, es lo que nos lleva acá a reconocer que somos reconciliados a través de Cristo y que esa reconciliación nos lleva a estar reconciliados con Dios a través de Cristo y mediante el sacrificio de Cristo somos reconciliados con nuestros semejantes, con nuestros hermanos. Ahora, como segundo punto, un solo camino. Versículo 17 al 19 está hablando o continúa hablando sobre la obra de Cristo. Versículo 17, y vino y anunció las buenas obras de paz a nosotros, a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. La obra de Cristo es que nosotros conozcamos que existe solamente un camino. Anunció las buenas nuevas de paz. Esas buenas nuevas de paz son el Evangelio. Y el Evangelio es de que Dios, en su grande misericordia, mandó a Cristo para que se sacrificara en nuestro lugar y nos limpiara de nuestros pecados. Dios salva pecadores. Mediante el conocimiento del Evangelio, nosotros vamos a entender que existe solamente un camino. Versículo 18. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Al tener a Jesucristo, tenemos también acceso por el Espíritu Santo a Dios. Los recursos de la Trinidad entera son nuestros en el momento en que recibimos a Cristo. No solo recibimos una reconciliación jurídica, sino una reconciliación íntima y real,
que tiene un valor práctico porque podemos presentar nuestras necesidades al Padre. ¿Qué es lo que nos dice? En el modelo de oración, ustedes pues oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo. Nos lleva a de este aspecto de que somos acreedores o de que éramos acreedores a la ira de Dios, y aquellas personas que no conocen son acreedores a la ira de Dios, nos lleva de ese aspecto a que somos reconciliados mediante el conocimiento del Evangelio. Y a través de el conocer el Evangelio y vivir el Evangelio, nos conduce a que todos los creyentes tenemos entrada a través del Espíritu Santo a Dios. Y recordemos que es el Espíritu Santo quien hace la obra en cada uno de nuestros corazones. Recordemos lo que dice en Romanos 8:26: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, el Espíritu Santo es quien nos ayuda y nos da esa guía. ¿Para qué? Para acercarnos a Dios. Versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos conciudadanos, no somos enemigos, no somos competencia. Procedemos a un mismo camino. Obviamente la salvación es individual, es personal, pero eso no quiere decir que voy a estar en competencia con mi hermano o que voy a estar minorizando su trabajo o demeritándolo. No, porque solo Dios conoce el corazón. Entonces, somos conciudadanos, y como conciudadanos, como compañeros, como miembros de una sola familia, tenemos la responsabilidad de apoyarnos los unos a los otros. Ustedes, si ven algo en los creyentes, pues la Biblia nos insta a ir y hablar con el hermano. Dice: si tu hermano pecó contra ti, habla en privado. Dice: ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre. Nos lleva a la comunión los unos con los otros. Entonces, en ese segundo punto, reconocemos que existe un solo camino y que ese camino nos lleva a conocer el Evangelio, y el Evangelio es la verdad de Cristo que nos salva. Después, que Cristo es el camino perfecto y que a través del Espíritu que nos regenera podemos acceder al Padre, y que nosotros somos conciudadanos los unos de los otros. Y como tercer punto, Cristo, el fundamento. En el versículo 20 al versículo 22, ya lo último del capítulo, dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aquí nos podemos detener y hablar otros 3, 5 videos, pero no es el fin, el detallarlo tanto por cuestiones de tiempo. Pero vamos a abordarlo de la manera más objetiva y clara posible. Nos llama a ser edificados. ¿Pero edificados sobre qué? Bueno, al momento de que nos dice que somos miembros de la familia de Dios, ustedes son miembros, pero deben de estar edificados en el fundamento, en algo que esté firme. Entonces, ¿qué es esa firmeza? Bueno, el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y aquí se refiere a la revelación divina que ellos enseñaron y que en su forma escrita está en el Nuevo Testamento. Solamente lo que está en la Biblia, tanto lo que está en el Antiguo Testamento y lo que está en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento todo apunta a Cristo. Todo apunta a que la obra de redención iba a ser perfecta a través del Salvador perfecto, quien es Cristo. En el Nuevo Testamento nos insta a creer, a conocer, a reconocer y a llevarnos a esa conciencia de creyentes y aplicarlo. Entonces, todo lo que nosotros encontramos en la Biblia es un fundamento que nosotros debemos de seguir, el cual
es de los apóstoles y de los profetas. Ya no hay más revelación. Él está, lo que está hablando acá es que hay una función especial y única, la que fue de hablar con autoridad las palabras de Dios para la iglesia todo el tiempo antes de que el canon de la Biblia quedase completado. Es por eso que en el libro de Apocalipsis nos dice: y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida de la santa ciudad. Pero previamente también dice: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Hermanos, Dios es soberano y puede hablarnos actualmente, pero Dios no va a revelar más de lo que está en la Biblia. ¿Por qué? Porque porque todo lo que quería que nosotros supiéramos está allí. No hay revelación, no hay nueva revelación. Lo único que necesitamos saber está en la Biblia. Entonces, el fundamento ya no se puede volver a poner. Es por eso que la función de los apóstoles, la función de los profetas, también cesó, porque esta función era propio para cumplir esto, que los fundamentos fuesen puestos. Entonces, lo que nos lleva es a reconocer que tenemos la verdad escrita, la cual está en la palabra de Dios. Es por eso que nos dice, deben de fundamentarse en esto. Pero el fundamento, la piedra principal, es Cristo. Y esto es hermoso, porque la piedra del ángulo era la parte más importante en la estructura de las edificaciones antiguas. Debía tener la resistencia suficiente para soportar todo lo que se construyera sobre ella, y era indispensable que se colocara con precisión, porque todas las demás partes de la estructura se orientaban hacia ella. La piedra del ángulo era el agente de soporte, orientación y unificación de todo el edificio. Jesucristo es esa clase de agente en el reino de Dios, la familia de Dios y el edificio de Dios. Eso es algo completamente hermoso, porque dice, todo es por medio de Él, por Él y para Él. Él es el autor, Él es el consumador. Entonces, todo lo que la Biblia dice, todo lo que los profetas hablaron, todo lo que los apóstoles, los verdaderos apóstoles dijeron, está en la Biblia y todo apunta a Cristo. E incluso todo lo que nosotros necesitamos saber relacionado a lo que va a suceder está en la Biblia. Entonces, no busquemos mayor revelación, no busquemos mayor revelación principalmente porque no la hay y después porque lo tenemos en la Biblia. Ahora, quiero hacer un énfasis, no quiero que se malinterprete a que estamos limitando lo que Dios puede hacer. No, Dios es soberano, Dios puede hacer todo, porque Él es soberano, Él tiene el control de todas las cosas. Solamente que estamos puntualizando, estamos hablando lo que la Biblia expresa. Entonces, termina el versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Somos edificados unos a otros. Es por eso que debemos de reunirnos, debemos de participar en las actividades de la iglesia. ¿Por qué? Porque los unos con los otros somos edificados, somos ayudados. E incluso cuando estemos con creyentes de otras iglesias, no debemos de entrar en discusión en cuanto a doctrina. ¿Por qué? Porque el fin no es crear problemas. El fin es que nosotros podamos edificarnos mutuamente. Entonces, somos hechura suya, somos nueva creación por la misericordia de Dios, somos reconciliados a través de Él. Reconocemos que hay un camino que es a través de Cristo y que a Cristo es el fundamento, que todo es por medio de Él y que es para Él. Él es el principio, el final, el autor y el consumador de toda nuestra fe. Que el Señor les bendiga. Puedo pasar por el fuego que